Muy buenos días, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que estamos aquí presentes y también los que nos acompañan a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque podemos continuar durante este mes estudiando acerca del pecado. Las lecturas se titulan Analicemos el pecado. La Biblia, hermanos, es muy clara de que Dios es el único que pudo hacer algo en contra del pecado. Sin embargo, hermanos, nosotros que somos en esta carne, en esta tierra, no estamos exentos de ningún tipo de pecado. Pero sí tenemos que estar conscientes de que nuestra carne es muy débil y le agradan ciertas cosas y le llama la atención. Y como cristianos no estamos exentos. Pero tenemos que entender, hermanos, que el mensaje de Dios tiene como propósito hacernos entender el daño tan grave que puede causar el pecado cuando se toma a la ligera. Todos hemos pecado, hermanos, aquí. Nadie es mejor que nadie. Todos hemos tenido quizás algún pensamiento, alguna palabra, alguna acción que no haya sido vista correctamente ante otros, mucho menos ante Dios. Pero Dios, hermanos, quien es justo y conoce nuestra condición, nos ha brindado herramientas, guía, enseñanza, para que nosotros analicemos la gravedad del pecado y el daño tan profundo que causa no solamente a mi vida. Muchos dirán, no, pues el único que se hace daño soy yo mismo. Yo a quién le hago mal, yo a quién le hago daño con mi vida así o asá o haciendo esto. Yo no daño a nadie. Se equivoca. El daño del pecado, hermanos, se extiende a los que están a nuestro alrededor. Y el día de hoy, hermanos, quiero que continuemos estudiando acerca del pecado en dos áreas principalmente que la Biblia nos menciona. Habla muchas, hermanos, pero estoy tratando de hacerlas un poquito más generales. La semana pasada empezamos el engaño del pecado, pero el día de hoy, hermanos, quiero que veamos otras dos áreas graves que nosotros, hermanos, como cristianos debemos estar atentos porque no estamos exentos. El primero de ellos, hermanos, es la inmoralidad sexual. Si usted estudia la historia del ser humano, todas las civilizaciones han tenido mucho auge en esta área. La decadencia de estas potencias mundiales como la egipcia, como la siria, como la romana, como la griega, como la babilónica, la medo-persa, tienen su origen, hermanos y amigos, en dos áreas principales. Número uno, la brujería y la hechicería. Y número dos, la inmoralidad sexual. Van tomadas de la mano. Si usted analiza, hermanos, todo lo que estamos viviendo ahorita no es nada nuevo. Ya ha existido a través de la historia acerca de pensamientos de inmoralidad sexual, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, pederastas, ¿verdad? Lo que se llama pedofilia, zoofilia, necrofilia. Todo esto, hermanos, ha existido siempre. De hecho, si usted va al libro de Levítico, capítulo 18 y capítulo 20, Dios le dice al pueblo de Israel, no aprendáis las costumbres de las naciones que van a conquistar. Eran 7 naciones más poderosas que ellos, según Deuteronomio 7. Ni tampoco, dijo, traigan las costumbres que vieron en Egipto. No es nada nuevo, hermanos. Ha existido la inmoralidad sexual, ese movimiento, ¿verdad?, que tiene como pensamiento el placer humano. Hermanos, quiero hacer un hincapié muy grande. Dios creó el cuerpo humano y lo creó de una manera extraordinaria, pero no podemos culpar que porque Él nos creó y tenemos necesidades y tenemos esos llamadas de atención, o como se menciona, ¿verdad?, un organismo lleno de asombros y que fisiológicamente se les llaman zonas erógenas y producen placer y llaman al placer. No podemos culpar a Dios de nuestras decisiones, de nuestros deseos. ¿Me va siguiendo, hermanos? Sí, Dios lo creó.
pero nos ha dado la responsabilidad y nos ha hecho agentes morales responsables de controlar. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, entre el animal y el ser humano? Y que muchas veces el ser humano actúa como el animal se deja controlar por eso. Aquí los que saben, hermanos, yo no soy un experto, pero si usted sabe que un animal, ¿verdad? Usted está montando un caballo y ve a una yegua que está en brama, ¿qué hace el caballo? Y usted lo jala. ¿Qué hace el caballo, hermanos? O el animal se va, y así él lucha porque se deja controlar por sus deseos. Lo peor de todo esto, hermanos, y cuando tenga oportunidad de leerlo, y lo vamos a ver, muchas veces así actuamos los seres humanos. Este organismo lleno de asombros, que es el cuerpo, herramientas que Dios proveyó en nuestros sistemas nerviosos, en nuestra carne, en nuestra piel, que pueden causar dolor, pero también causan placer. Debemos de seguir sus instrucciones para disfrutar de ellos. Es decir, este organismo que Dios creó para protección, pero también para placer, tiene que ser gobernado con las instrucciones que Dios nos ha dado y las limitaciones para caer en el desenfreno. Y no nada más en el área sexual, ¿verdad, hermanos? También en el área de cómo nos alimentamos, qué bebemos, qué vemos, qué escuchamos. Todas las áreas a Dios le interesan. Y quiere Dios formar parte de nuestra vida cotidiana, diaria, para que nosotros reconozcamos de su gran misericordia y asombro. Hermanos, ¿a quién no le gusta aquí comer? Disfrutar de una buena comida, de un buen postre, de una buena bebida, de frutas, quizás agua natural, a todos, hermanos, y causa placer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no somos sabios y pasamos los límites que Dios estableció? Ahí después andamos padeciendo, ¿verdad? Los dolores estomacales, quizás problemas respiratorios, cardíacos, circulatorios. O sea, Dios dice, todo el cuerpo es un asombro. Sé sabio en utilizarlo. Igualmente, hermanos y amigos, en el área fisiológica. Dios nos creó, hermanos, con zonas, y aquí lo tengo, erógenas. Así se llaman estas zonas. Que al ser estimuladas, hermanos, nos incitan o provocan la excitación. Sin embargo, hermanos, hoy en día, muchas de estas zonas son estimuladas ya no solo por el tacto, sino también por la vista, con escenas gráficas, con lecturas, con fotografías o simplemente a el oído. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí somos de madera, o como se dice, ¿verdad?, de palo. Debemos de tener sabiduría al reaccionar ante todo esto. Por cuestión, ¿verdad?, de los presentes, trato de tomar algunos puntos sin lujo de detalle, pero los adultos creo que entendemos exactamente a qué me refiero. Todos, hermanos, estamos expuestos a distintas edades. Algunos desde los 2, 3, otros quizás hasta los 15, 16, 17, que tienen este despertar. Pero como una vez escuché a una persona decir, una vez que se abre la caja de Pandora, es difícil cerrar. Y así pasa en esta área, hermanos y amigos. Está comprobado, hermanos, psicológicamente, que el ser humano, al ver esta clase de sucesos, o sea, es decir, pornografía, sus neuronas se van destruyendo. Ahora dirá, pues con razón. Daña, hermanos. Cuando tenga oportunidad, ¿verdad?, busque mucha información. Tiene el hermano James Dobson. Él fue psicólogo cristiano y él trató con mucha gente que tenía este problema de adicción, cristianos y no cristianos. Y una de las cosas que él notó es de que la mayoría de estas personas tenían un efecto muy grave como personas que habían consumido drogas. Y también que su virilidad, especialmente en los hombres, Dios, de alguna manera, Él los había limitado. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Disfunción. Era muy natural que Él veía en esos casos
ese daño. No por nada, hermanos, Dios habla respecto a esto. En Romanos capítulo 13, los versículos del 13 y 14 que acabamos de leer, voy a leer estos pasajes, hermanos. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Hermanos, aquí ninguno es, como lo dije, es exento a estas situaciones. Solo basta prender la televisión y encontrar, aún en las portadas de películas, que no tienen que ser del área gráfica o que están específicamente en esas áreas, donde se muestran escenas llamativas. Y dice Romanos 13 y 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Aquí habla de puro placer, hermanos, fíjense, no en lujurias y lascivias. Esto, hermanos, solamente estas dos áreas comienzan con la vista. Nada más. ¿Se fijó? No dijo adulterio, no dijo fornicación. ¿Dónde comienza la lascivia y la lujuria? Aquí. ¿Sí se fijó? Aquí. No en contiendas y envidias. Y luego dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención lo que Pablo dice después. ¿Saben una cosa? Dice Pablo, ese deseo es natural en el cuerpo. Van a tener ese deseo. ¿Sí se fijó? Pero el consejo divino es, no proveáis para satisfacer ese deseo de la carne. ¿Qué pasa, hermanos? No tiene que decir, ¿verdad? Solamente analice su vida. Cuando usted o yo vemos esas fotografías o esas escenas, o cuando alguien me dice de eso y se pone a platicar, jiji, jajaja, yo tuve esto, he estado con tantos, y comienzan, ¿verdad?, a hacer un gran auge de lo que ellos han visto, vivido y tenido. Y que muchas personas, hermanos, permiten y se quedan ahí a escuchar. Dice Dios, cuidado, porque en tu carne está el deseo, es muy natural, yo lo creé, pero no proveas para eso. En segundo lugar, hermanos, dice Levítico 18 y 19, por cuestión del tiempo no lo voy a leer, no los voy a leer, pero cuando tenga oportunidad léalo. Dios dice una lista de prohibiciones en esta área. ¿Y sabe por qué lo dice? Dice, porque contamina tu carne, contamina la tierra, y por esta razón yo saco a esas naciones de ahí y te doy su tierra. ¿Sí sabía eso, hermanos? Entonces, a Dios le desagrada esta clase de inmoralidad. ¿Y sabe de qué habla? Bueno, habla de incesto, habla de relaciones entre primos, entre familiares, en tener un hombre que tenga a la madre y a la hija, a la suegra, etc. Así de específico Dios se mete. Animales, hombre con hombre, mujer con mujer. Dios dice, se contamina la tierra y por su contaminación yo, que soy justo, la tengo que destruir. Cualquier nación, hermanos, que esté en contra de la palabra de Dios, se va a colapsar. Y así sea una potencia, hermanos. Nada más y nada menos, ¿verdad? Ahorita hay una nación sumamente, hermanos, atacada. Es dirigida por el hermano cristiano, se llama Víctor Orbán. Él ha sido uno de los grandes defensores del cristianismo, es presidente, si no me recuerdo, por tercera o cuarta vez consecutiva en el país de Hungría. Y él dice, no, nada de ninguna de esas ideologías, pensamientos se va a atacar a la familia. Otro país que está en contra, ¿verdad?, de la ideología de género es el señor Vladimir Putin, que es Rusia. Tenemos al señor Xi Jinping, que es el señor de China. Ellos están en contra, hermanos, y muchos países musulmanes también. Entonces, la agenda que está tratando de meter esas ideas se han topado contra ellos y ellos dicen, aquí nada de eso entra. Y la mayoría de ellos, hermanos, la mayoría de ellos no lo hacen por creer en Dios. Algunos sí, el hermano Orbán, pues no se diga, ¿verdad? El señor Putin, bueno, cree que él es una persona que cree en Dios ortodoxa, pero las demás naciones no son creyentes en la Biblia. Y las naciones que se dicen creyentes en la Biblia lo aprueban. Qué absurdo, ¿no?
Qué absurdo. Pero para que veamos cómo está el mundo. En Ezequiel, capítulo 16, el libro de Ezequiel, hermanos, es una fuerte llamada de atención y un juicio de Dios contra subnaciones, específicamente Israel, pero dividido en los dos reinos, el reino del norte, que era Efraín, y el reino del sur, que era Judá, o Israel, el norte, y Judá, el del sur. 10 tribus del norte, 2 del sur. Y dice de la siguiente manera, 58. Sufre tú el castigo que trae, hermanos, la lujuria y abominaciones, dice Jehová. Castigo. Dios le dice, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. La palabra en el original, abominación, significa depravación, prácticas detestables. Eso es lo que dice. O sea, ya no nada más fue en el pensamiento, sino que lo llevaron a la acción. Fíjense, y continúa diciendo el 23:11. Vamos a 23:11. Bueno, cuando tenga oportunidad de Ezequiel, dice, y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. O sea, ya era una competencia, hermanos, descarada, donde el pensamiento se llevó a cabo en prácticas detestables. Y el 23:20, hermanos, dice, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal, ¿de quiénes, hermanos? De animales, de los asnos, y cuyo flujo, ¿usted sabe a qué se refiere el flujo? Como flujo de caballos. Qué tremendo escenario. Dios habla contra esto. ¿Se asombra Dios de las acciones o depravaciones? No, hermanos. Usualmente el hombre tiene más inclinación a esto. Ahora imagínense uniendo a un hombre con otro hombre, ahí es peor. Me voy siguiendo, hermanos. El hombre usualmente es más, se enfoca más en eso que la mujer. Ahora imagínense uniendo estas dos cosas. Eso es lo que Dios se llama depravación. Cuando tenga, hermanos, la Biblia no oculta nada. Uy, esto, y Dios mío, esto. La Biblia lo pone así el cuadro. Haces esto y va a haber consecuencias. Y las va a haber, hermanos. Cuidado, nosotros como cristianos, respecto al pecado. Por cuestión del tiempo, hermanos, voy a tratar de irme un poquito más rápido. Yo sé que es la punta del iceberg en todos los temas, hermanos, pero nada más, hermanos, para que nos demos cuenta cómo comienzan las cosas. Y no estamos exentos. Creo que todos aquí hemos tenido, ¿verdad? Quizás una escena de estos, o quizás hemos más profundizado. La Biblia enseña, hermanos, aquí dice que enloquece. Di una palabra, hermanos, enloquece. O sea, llega un punto donde ya nos sentimos insensibles a ciertas imágenes que se busca más y más y más, a tal grado que trae a nuestras vidas destrucción. En cuarto y último lugar, hermanos, ya en tercer lugar vimos la inmoralidad sexual. Ahora vamos a ver, hermanos, los pecados de la lengua. Rápidamente, hermanos, en Santiago capítulo 3, versículo 5, Santiago capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera, Santiago 3, 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Creo que todos en algún momento, hermanos, hemos dicho algo de lo cual nos hemos arrepentido profundamente. Quizás esas palabras hicieron un cambio catastrófico en nuestras vidas o a quien dirigimos las palabras. El consejo bíblico respecto a lo que hablamos es que seamos muy sabios al hablar, ya que nuestra lengua
puede lastimar gravemente. En Santiago 3:6, el siguiente versículo dice de la siguiente manera: y la lengua es un fuego, un mundo, fíjense hermanos, ¿cómo le llama? Pequeño, pero es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿A qué grado, hermanos, nuestras palabras han lastimado o han hecho un daño que muchas veces quizás sea irreversible? Quiero que veamos rápidamente, hermanos, algunas áreas donde podemos nosotros caer en el pecado de la lengua. El primero de ellos, hermanos, es el chisme. ¿A quién no le gusta el chisme? Noticia, la palabra chisme es una noticia o un rumor que se cuenta por placer o para criticar, y que hace referencia, hermano, a lo ajeno y privado, o que se quiere mantener en secreto. Te voy a contar algo, pero no le digas a nadie. El 90% o más del 90% de los casos no se cumple, ¿verdad? Te voy a decir algo, pero no le digas a nadie. Creo que todos hemos sido, hermanos, los protagonistas o creadores de un chisme, y nos aventuramos a hablar de otras personas, hermanos, muchas veces con intenciones no gratas. ¿Qué dice la Biblia al respecto, hermanos? Vamos a Levítico 19:16, hermanos, por favor, acompáñenme desde Levítico, hermanos, para que vea que a Dios sí le interesaba lo que hablamos, y desde su pueblo que lo sacó del pueblo de Egipto. Levítico 19:16, la orden es muy clara de Dios. Dice, no andarás, y ahí está bien claro, hermanos. ¿Qué dice? Chismeando entre tu pueblo. Entonces, dentro de todos los más de 610 mandamientos que Dios dio a su pueblo, se incluye: no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, a Dios no le agrada, hermanos, el chisme. No le agrada que nosotros tengamos hablar mal de los demás, sino, y menos que lo hagamos en secreto. Dice bien claramente, Dios le dice, fíjense, desde el 19:1, ¿quién está hablando, hermanos? ¿Quién da el consejo? Habló Jehová a Moisés, diciendo, y le da la lista: Moisés, dile, yo digo al pueblo, no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando. Y termina, obviamente hay otra parte, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, y luego dice, yo, Jehová. ¿De quién es la orden, hermanos? Bien clara, de Dios. Entonces, hermanos, si es algo que nos llama la atención, el chisme, tengamos cuidado, hermanos, con eso, porque es una desobediencia hacia Dios. Jeremías 6:28 dice, todos ellos son rebeldes, porfiados. Andan, ¿cómo andan, hermanos? Chismeando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Según este pasaje, hermanos, los chismosos se cuentan entre los rebeldes y los corruptos. Porfiado es una persona que se mantiene en una opinión terca y obstinada. Es una persona porfiada, es esa, oye, pero eso no está bien, así es, y así es, y así va a ser. O sea, es exactamente, hermanos, así. En segundo lugar, hermanos, tenemos la mentira. La mentira, hermanos, es una expresión que contradice o afirma la verdad. Pero esa mentira, hermanos, está dicha con una intención de que sea creída. O sea, sabes que muchas veces está mal, pero lo dices. Creo que todos en algún momento hemos dicho una mentira para protegernos de que nos descubran. La mentira más común, hermanos, es esta, la que es utilizada para autojustificarnos o simplemente negar algo que nos pone en evidencia de nuestro error o de nuestro mal. En Éxodo 23:7, hermanos, rápidamente quiero leer estos pasajes. Éxodo 23:7 dice de la siguiente manera, Éxodo 23:7, de palabra de mentira, te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. La orden de Dios es alejarnos
de las mentiras. Salmos capítulo 101, versículo 7. Salmos 101, 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. O sea, Dios básicamente dice: voy a colapsar su plataforma de mentira para que no tenga firmeza. Proverbios 20:17. Proverbios 20:17 dice de la siguiente manera: sabroso es al hombre, ¿qué cosa, hermanos? El pan de mentira. Le gusta muchas veces. Sabroso. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Pero después su boca será llena de cascajo. Me salí con la mía, mentí, hice tranza, no pasó nada. Pero dice la escritura que será su boca llena de cascajo. ¿Qué significa cascajo? Es un conjunto de fragmentos pequeños de piedras u otras cosas que se quiebran. ¿Alguna vez ha mordido algo, hermanos, lleno de tierra o de piedras? Tiene que escupirlo todo. Ese es el pensamiento que Dios dice: por mucho que lo escondas, en algún momento saldrá de tu boca y no te causará placer. Y finalmente, hermanos, Juan 8:44, donde Cristo habla de dónde proviene la mentira y quién es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios dice que el padre de mentira es Satanás. Y todos los que le siguen, hermanos, viven una mentira. Rápidamente, hermanos, quiero que veamos otros tres. Por cuestión del tiempo no voy a leer todos, pero el otro sería el engaño, hermanos. Creo que todos en algún momento hemos engañado a alguien. En Génesis, voy a brincarme al de Génesis 3:33, que es uno de los más conocidos. ¿Qué sucede en este evento? Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo, hermanos? La serpiente me engañó y comí. El engaño, hermanos, puede causar grande daño. Cuidado, hermanos, cuando nosotros caemos en esquemas de engaños. Y voy a brincar, hermanos, a 1 Pedro 3:10. Solamente voy a leer estos dos. Cuando tengan oportunidad, véalos estos. 1 Pedro 3:10 dice de la siguiente manera. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién de ustedes no quiere ver días buenos en su vida, hermanos? ¿Quién de ustedes no quiere disfrutar, dice aquí la escritura, de la vida, amarla, sentirse con placer de todo lo que hagamos, disfrutarlo? Dice: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Qué interesante, hermanos, que la vida llena de placer está relacionada a lo que hablamos. Qué importante es esto. Cuarto lugar, salud, las maledicencias. Salmos, creo que todos, hermanos, sabemos a qué nos referimos con las maledicencias. Hemos conocido quizás personas que de una frase de 5 palabras, 2 son antisonantes. Salmo 62:4 dice: solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen. Aquí no lo hablan, hermanos. ¿Pero dónde maldicen, hermanos? En su corazón. En nuestro corazón.
Primera de Timoteo, capítulo 5, 14, Efesios 4:31 dice bien claro, dejemos la maledicencia, pero Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Fíjense, hermanos, ahorita vimos, número 1, por eso traje esos 3 pasajes, no los puse, perdón, esos 3 pasajes. El primero era Salmos 62, 4, donde en el corazón puede haber maledicencia. No la decimos. Efesios 4 dice, no la digas. Pero 1 Timoteo 5, 14 dice que tus acciones no hagan que otros maldigan. Todas las áreas, hermanos. Lo que nadie ve, lo que escuchan y lo que hago puede llevar a pecados de la lengua. Y en último lugar, hermanos, la causa de conflictos. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20, dice de la siguiente manera: pues me temo que cuando llegue, dice Pablo, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿A quién escribió Pablo, hermanos? A la iglesia. Pablo le está diciendo a la iglesia: oigan, he escuchado que ustedes están peleados entre ustedes mismos, que hay iras, divisiones, no se hablan, están de soberbios, hay desorden, hay maledicencias, hay murmuraciones. ¿Qué está pasando, hermanos? Le dice Pablo. Y todo esto, hermanos, tiene su origen en lo que se dice. Por último, hermanos, quiero leer Tito, capítulo 3:10, y con este terminamos. Tito 3:10. Dice de la siguiente manera: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación. ¿Qué dice Dios, hermanos? Porque esto es el Espíritu Santo. A ver, ven, Eduardo, estás causando muchas divisiones. Estás hablando mal de la gente, estás causando, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, estás haciendo amarranavajas, es decir, estás poniendo un hermano contra el otro. Esto, estás hablando mal del pastor, estás hablando mal de los... Esto, aquello, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué no lo llevas? Vamos a llevarlo y hablar honestamente. Dice, si ya se te amonestó, ya dijeron, oye, Eduardo, por favor, cámbialo, ten cuidado con esto. Pero aquí dice, hermanos, una y otra vez. O sea, misericordia. Hay misericordia. Hermano, ¿qué está pasando? Venga, a lo mejor tiene una raíz de amargura, a lo mejor hay un problema. Dice, ven, te quiero hablar contigo. Y se la amonesta. Pero después dice, si ya no quiere nada, ¿qué es lo que dice, hermanos? Deséchalo. Es una palabra fuerte, hermanos. En el original quiere decir, tómalo como inservible. Una basura que ya no sirve. Qué fuerte palabra, hermanos, ¿eh? Qué fuerte palabra utiliza Pablo para decir, es una persona que ya no tiene, ahora sí como se dice, compostura. Hermanos, la Biblia está llena de, habla mucho, hermanos, de consejos a los cristianos, porque no estamos exentos a nada de esto, hermanos. Todos aquí en algún momento, si analizamos nuestras vidas, hemos tenido algún área como la altivez, la soberbia que estudiamos la semana pasada, el creernos mejor que los demás, o también, hermanos, en la inmoralidad sexual o en los pecados de la lengua. Y Dios dice, tengan cuidado con esto. No están exentos. Y si no hacen nada al respecto, las consecuencias pueden ser muy graves. Hermanos, que Dios toque nuestra mente y nuestro corazón para que seamos honestos
Y lo que se requiera cambiar, se cambie. Lo que se necesita firmeza, se mantenga firme o estable. Y lo que necesitamos mejorar, lo hagamos. Y si no, hermanos, entonces, como dice Dios, suframos el castigo. No eterno, hermanos, porque ya nosotros somos salvos. El que tiene a Cristo es salvo eternamente. ¿Por qué, hermanos, no se pierde la salvación? Porque no fue algo que usted y yo hayamos ganado, o que hayamos hecho algo para que nos lo merezcamos. Cristo fue único, Él es el único, que obtuvo la salvación humana. ¿Sí sabía eso, hermanos? No necesitó de nadie. Cristo muchas veces estuvo solo y logró las cosas solo, para que no haya mérito humano. Entonces no es algo que nosotros podamos perder, porque fue otorgado y ganado por Cristo. Pero sí, hermanos, perdemos muchas bendiciones y sobre todo, hermanos, uno, amar la vida y ver días buenos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Es verdad, Señor, que muchas veces nos deja pensando en cómo estamos nosotros llevando nuestras vidas. Quizás, Señor, has hablado a nuestro corazón en el área de la inmoralidad sexual. O quizás en las palabras que salen de nuestra boca. El chisme, la mentira, el engaño, las maledicencias o causa de conflictos. Ten misericordia de nosotros, perdónanos y ayúdanos a vencer con el bien el mal. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, nos perdone y restaure. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.